Amado pueblo de Dios, que Dios les siga bendiciendo rica y abundantemente. Son mis mayores deseos. Y usted, amiga, amigo, que van a escuchar esta corta reflexión, pongámosles mucho cuidado porque voy a hablar sobre la encarnación de Dios en Jesucristo. Ese es el título del mensaje, la encarnación de Dios en Jesucristo. Está en Filipenses 2, 4, 8, Colosenses 1, 15, 19, Primera de Juan 4, 1 al 3, Tito 2, 11, 15 y Tito 3, 7. Esta encarnación de Dios en Jesucristo, por medio de la encarnación de Dios en Jesús, somos justificados por su gracia. En Filipenses 2, en el capítulo, versículo 4 de Filipenses 2, versículo 4 8, encontramos una gran enseñanza para la iglesia y para aquel que quiera verdaderamente conocer de Dios y saber quién es Jesucristo. Enseñanzas en el cual el mismo pueblo de Dios tiene que prepararse, escudriñando las Escrituras, buscando lo que muchas veces nosotros hacemos lo contrario de lo que las Escrituras nos enseñan. Porque muchas veces buscamos nuestro propio provecho, nuestro propio bienestar y no el de los demás. Y Dios nos tiene aquí para el servicio. Por eso estamos en este mundo, para el servicio, para amar, para encontrarnos unos con otros día a día, porque todos y cada uno de nosotros necesitamos esa comunión, entablar esa comunión unos con otros cuando somos pueblo de Dios, cuando somos hijos de Dios. Porque el Señor mismo dice en su palabra, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo, escúcheme bien, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios y se despojó a sí mismo y se hizo semejante a nosotros y en condición de hombre se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos el amor de Dios y humillarnos unos a otros y entender cuando verdaderamente estamos necesitando unos de los otros. No enaltecernos o creer de que somos más que los demás, porque Él se humilló, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y algo más que nos enseña, Jesucristo vino a morir por todos allá en el Calvario. Pero después de la resurrección, los discípulos se quedaron admirados viéndolo cómo subía era el cielo. Y unos ángeles se le acercaron y le dijeron, varones israelitas o varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha subido, así como ustedes lo han visto, así mismo bajará. Escúcheme bien, como lo habéis visto, así mismo bajará. Él ha manifestado todos los atributos de Dios y los atributos humanos en Él cuando estaba en la tierra. Dice su palabra que siendo la imagen del Dios invisible, porque Dios es espíritu, pero Dios se encarnó en Jesucristo para venirnos a traer la justificación por su gracia de nuestros pecados. Y Él siendo la imagen del Dios invisible, toda la creación que fue hecha antes de Él, fue hecha por Él, porque Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él estaban todas las cosas que Él mismo hizo, el firmamento y todo cuanto hoy miras a tu alrededor. Los cielos y la tierra fue hecha por Él.
hasta, escúcheme bien, los principados y las potestades que hoy están maltratando a la iglesia fueron hechas por Él antes de revelarse al Dios de los cielos. Todo fue creado por Él. ¿Por quién? Por Jesús. Porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El cuerpo que eres tú y soy yo, hermano, hermanita. Él es la cabeza. Porque en Él habita toda la plenitud de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. La encarnación, escúchame bien, es parte fundamental del evangelio que hoy predicamos. ¿Por qué? Por el hecho de que Dios, el Dios Hijo, siendo a sí mismo Dios y de la misma sustancia de Dios, vino. El Verbo se hizo carne. San Juan 1:14. Aceptó tomar la naturaleza humana con el propósito de la redención y la restauración tuya y mía hace más de 2000 años. Escúcheme bien, se puede decir que Jesús era y es verdaderamente Dios. Y aquellos que no lo crean, es anticristo. Son personas que están verdaderamente poseídas por Satanás. Porque Él posee toda la naturaleza divina de Dios, los atributos y la deidad de Dios están en Jesús. Filipenses 2:6, Colosenses 1:19. Miremos lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad cuáles son de Dios y quiénes no son de Dios. Dios te ha dado espíritu de discernimiento, hermanita. Dios te ha dado espíritu de discernimiento, hermanito, para que probéis los espíritus, quién es de Dios y quién no es de Dios. Pero hoy, a todo aquel que habla de Dios, sea como sea, lo aceptamos. Lo pasamos adelante y hasta lo metemos a nuestro corazón. Y esto no es de Dios. Probad los espíritus, dice Juan, en la primera carta de Juan 4, del 1 al 3. Léela. Porque la gracia y el favor inmerecido de parte de Dios hacia el pecador vino por medio de la revelación suprema de la gracia, que vino en la encarnación, óigame, de Dios a Cristo Jesús. Se encuentran ahí. En esa encarnación se encuentra el ministerio de Cristo aquí en la tierra y el sacrificio propiciatorio de nuestra salvación. Romanos 3, 23 al 25. ¿Por qué motivo te digo esto? Porque dice que todos habían pecado y estaban destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Y el 24 dices que porque éramos pecadores, fuimos justificados gratuitamente, óigame, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Y Tito 2:11 al 15, y Tito 3:7. Si usted, amiga o amigo, hoy viene a Cristo, es justificado por la gracia de Dios. Escúcheme bien, para finalizar, la gloria del judaísmo, ¿sabe cuál era? ¿Sabe dónde radicaba? En la revelación de la unidad espiritual de Dios. Ahí radicaba. Y el cristianismo en la encarnación de Dios en Jesucristo, de una vez y para siempre. Somos justificados por su gracia. Es corto, este corto tema, yo es que sé que es un corto, pero si tú le pones atención y lo escudriñas con tu Biblia allí en tu casa, puedes aprender más. Y si me llamas, con mucho gusto estoy a la disposición para explicarte más de las cosas que los teólogos llaman sus teologías. Y esto es para todos. No tienes que ser muy teólogo ni muy teóloga para entender lo que Dios te está enseñando. Simplemente que ponga tu atención
escudriña la palabra y medita en ella. Y llévala a tu corazón y a tu mente y déjate guiar por el Espíritu Santo, no por el espíritu del mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te cuide, te proteja. Bendiciones. Cristo viene pronto. No se te olvide. Bendiciones.